El verdadero liderazgo no siempre llega por ser el primero, sino por marcar hitos que dejen huella. Google, la empresa con mayor información, parecía quedarse atrás en esto de la inteligencia artificial, pero lo cierto es que su silencio no era más que preparar una jugada maestra. En este vídeo estaremos viendo estas 5 novedades lanzadas por Google hace tan solo unos días que te permitirán crear tus propios GPTs con instrucciones automatizadas, programar aplicaciones en segundos, editar imágenes sin Photoshop, hacer investigaciones profundas, crear documentos en colaboración con la inteligencia artificial, instalar en local uno de los modelos más avanzados y otras cosas más que usaremos desde plataformas seguras de Google, que además vas a poder utilizar de una forma totalmente gratuita e ilimitada. ¿Suena bien? Pues comencemos por la primera función. Empecemos por los gems, la alternativa a los GPTs de pago. Aquí tendremos los gems personalizados, pero también podremos crear los nuestros propios para los usos que nosotros queramos. Para poder utilizarlo, tenemos que saltar a Gemini, una plataforma que te vas a encontrar abajo en la descripción junto a todo lo que estaremos viendo a lo largo de este vídeo. Y es que cuando aterrices sobre esta, te vas a encontrar con una visual muy similar a la de ChatGPT, solo que aquí, a diferencia de esa, vamos a tener arriba a la izquierda los modelos más potentes de la compañía, que además vamos a poder utilizar gratuitamente. De aquí, a lo largo del vídeo, te voy a mostrar algunas funciones, pero vamos a empezar por los gems. Si movemos el ratón hacia el lado izquierdo, nos vamos a encontrar un apartado llamado gestor de gems, así que le voy a dar un clic y una vez dentro, aquí arriba nos vamos a encontrar algo similar a la GPT Store, es decir, asistentes personalizados muy específicos para tareas concretas, como para explorar ideas, orientación profesional, que nos asiste con la programación, tutor personal, así como otros ejemplos. Para utilizar alguno sería tan fácil como clicar en alguno de estos y ya de esta forma pues lo vamos a poder usar. En este aspecto tenemos uno que nos asiste con la programación, pero realmente aquí lo más interesante es que creemos los propios, por lo que voy a volver al gestor y voy a clicar en nuevo gem. Ahora tendremos que poner un nombre y yo voy a crear un modo ejemplo para que me asista a las descripciones de los reels que subo en Instagram, así que le voy a escribir asistente de Instagram y en la instrucción, ojo aquí porque también tenemos algo muy diferencial respecto a plataformas como ChatGPT, ya que yo ahora, sin perder mucho tiempo en pensar cómo estructurar toda la instrucción, le puedo poner algo escueto como por ejemplo que la instrucción de este asistente es crear descripciones para publicar en Instagram y yo ahora en lugar de poner esta descripción tan escueta puedo clicar en este botón y si le doy un clic pues ya automáticamente la inteligencia artificial de Gemini me acabaría de hacer toda la instrucción personalizada y detallada para que este asistente funcione lo mejor posible. Y es que fíjate todo el tiempo que podemos ahorrar quitando el hecho de tener que describir y estructurar todo esto de una forma más clara. Esto realmente también lo vas a poder editar, pero yo como confío en la inteligencia artificial lo voy a dejar así y sobre el apartado de vista previa lo vamos a poder probar. Así que yo le voy a escribir que quiero publicar sobre la importancia de las IAs en las panaderías, a ver qué nos hace, así que le voy a dar a enviar y ya me empieza a hacer varias preguntas para personalizar ese resultado. Aquí le acabo de poner algo más de información y como me pregunta por el tono le pongo profesional y ya por aquí pues me estaría escribiendo diferentes opciones para poder publicar en mis redes sociales, así como sus hashtags y descripción escueta para que yo directamente pueda copiar y pegar. Bien, en el caso que mi asistente ya esté listo, pues yo simplemente clico en guardar y ya automáticamente me va a salir este mensaje desde donde puedo iniciar un nuevo chat y utilizar este asistente que acabamos de crear gratuitamente. De aquí, ten en cuenta que vas a poder crear tantos como quieras, así que cuando tengas varios puedes volver al gestor del principio y por aquí te van a aparecer todos, desde donde también vas a poder volver a editar simplemente clicando en este botón de editar y ya nuevamente aparecería por aquí la interfaz que hemos visto anteriormente para que hagamos todos los cambios que nosotros queramos. Continuemos con una novedad lanzada esta misma semana. Llamada Canvas en Gemini, crea documentos, nos permite editar en colaboración, sugerir feedback y lo más sorprendente, crea el código. Podemos previsualizar prototipos y hacer gráficas, mapas, juegos o aplicaciones. Para conocerlo más, vayamos a Gemini Canvas, otra página que te vas a encontrar abajo en la descripción y cuando te cliques sobre esta, si deslizamos hacia abajo, vamos a poder ver que esta herramienta la podremos enfocar a diferentes casos de uso, tanto para estudiantes que quieran mejorar sus borradores, crear juegos interactivos en base a esa información, visualizar todo lo que se tenga que estudiar de una forma más visual o incluso también a nivel más profesional. Vamos a poder pulir los entregables que tengamos que hacer, crear prototipos, así como otros casos de uso que entre otros podríamos usar simplemente para divertirnos, como podría ser generar aplicaciones, juegos y otros casos de uso que te vas a encontrar por aquí. Para ver qué es capaz de llegar a hacer, voy a clicar en este botón de prueba ahora, en donde en teoría aquí se le ha pedido que cree mundos ficticios en 3D, así que vamos a ver qué tal lo ha hecho. Aquí por lo que veo tendríamos este planeta en donde tendríamos otro que estaría orbitando y si lo muevo pues estaría totalmente en 3D. También le puedo añadir zoom y quitárselo y además, tal y como me dice por aquí abajo, si le doy el espacio pues me cambiaría entre diferentes planetas
y al fin y al cabo la aplicación estaría totalmente funcional. Bueno, vamos a ponerlo a prueba, así que para ello vamos a volver a Gemini. Y es que para hacer esto es muy importante que arriba a la izquierda tengamos seleccionada la que pone 2.0 Flash, a secas, no la de abajo, ya que esta es la que nos va a permitir seleccionar este botón llamado Canvas, desde donde vamos a poder utilizar todas estas funcionalidades. Para empezar rápidamente con tema colaborativo, le voy a pedir, por ejemplo, que me cree un artículo que hable de la importancia de la IA en el marketing. Así que yo ahora, si clico en enviar, fíjate que la interfaz va a cambiar, ya que automáticamente en el lado derecho vamos a tener un documento interactivo y en el lado izquierdo todo ese lenguaje conversacional, como si estuviésemos hablando con ChatGPT. Aquí, de hecho, al tener toda la tecnología de Google, pues vamos a poder hacer cosas como seleccionar el título y cambiar su encabezado. También le vamos a poder preguntar a Gemini para que nos lo explique mejor o hacer cosas en masivo de una forma muy rápida, como podría ser poner todo este documento con una longitud distinta, simplemente seleccionándolo. Vamos a poder ponerlo más breve arriba, o si nos vamos más hacia abajo nos vamos a poder poner más largo. Aquí, de hecho, yo voy a clicar en largo y si le doy un clic, pues unos segundos más tarde ya me estaría poniendo por aquí algo más de información, y fíjate qué interesante, ya que me está señalando qué información adicional es la que había puesto. Yo lo voy a estar dejando así, y ten en cuenta también que más allá de la longitud tenemos un apartado de tono, que es donde podríamos seleccionar algo más informal o algo muy formal, así que yo voy a seleccionar muy informal, y como podrías ver el tono sería menos serio, poniendo aquí exclamaciones de así de rápido. Le das a las empresas un montón de herramientas mega poderosas para optimizar sus movidas. Bueno, como puedes estar viendo, nada profesional, tal y como se lo hemos especificado. Aparte de eso, también le podemos sugerir cambios, ya que aquí realmente yo podría estar escribiendo, copiando y pegando información que ya tuviese, pero me gustaría saber cómo la IA lo mejoraría. Pues yo simplemente clicando en este botón de sugerir cambios, automáticamente me lo empezaría a analizar y segundos más tarde nos subrayaría qué cambiaría esta inteligencia artificial, desde donde nosotros vamos a poder clicar en mostrar más para ver toda la información. También lo podríamos aplicar directamente de uno en uno, ya por aquí de hecho estaría aplicado, y si deslizamos hacia abajo nos podemos encontrar otros cambios sugeridos, como puedes ver por aquí, que además nosotros con tan solo un clic podríamos decirle que lo aplique todo. Una vez tuviésemos todo el informe, pues yo ahora clico en exportar a documentos, y como Google tiene un ecosistema muy grande de herramientas, pues automáticamente la sincronización es en cuestión de un segundo y ya tendríamos todo en un Google Doc que vamos a poder compartir, editar, ponerlo más visual o hacer realmente lo que nosotros queramos. Ahora bien, lo más poderoso de esta plataforma es todo el apartado de edición que podemos hacer con Canvas. Para verlo me vuelvo a la herramienta, clico en el más para iniciar un nuevo chat, y activando la función de Canvas le voy a pedir que me cree una simulación en 3D con un bosque lleno de árboles y que además me añada un control deslizante del amanecer y atardecer. Esto es algo que la inteligencia artificial suelen fallar bastante, y la única que me lo consiguió hacer bien fue la de Claude, ya que realmente es una de las mejores para programar. Así que vamos a ver si el modelo de Google gratuito es capaz de hacerlo también, por lo que clico en enviar, y al hacerlo fíjate cómo automáticamente nuevamente también tenemos esta interfaz de aquí, pero a diferencia de un documento lo que me estaría haciendo sería toda la programación a código, y unos segundos más tarde me pondría en el apartado izquierdo la explicación y por el lado derecho una opción que se llama vista previa. Si yo le doy un clic, pues ya automáticamente, sin tener que irme a otra herramienta, la voy a poder previsualizar. Así que voy a intentar moverme por aquí y como puedes ver, pues sería totalmente funcional y en 3D. Voy a quitarle zoom y me alejaría. Si acerco el zoom, pues me acercaría. Y por aquí también veo algunas opciones, entre donde tenemos la altura del sol, así que lo voy a modificar. Y fíjate cómo cambiarían todas las sombras de los árboles conforme yo lo modifico. Yo aquí lo voy a dejar por aquí. También tenemos esta siguiente opción que cambiaría la rotación del sol. También podríamos añadir más densidad de árboles simplemente aumentando este valor. Y también podríamos cambiar el color de sus hojas, poniéndolo más oscuro o más clarito. Vamos a ponerle algo un poco más complejo, en donde le voy a pedir que me haga una aplicación que me convierta vídeos normales a dibujos animados. Así que le voy a dar a enviar y aquí se empezaría a procesar, pero fíjate que por no habilitar la función de Canvas, lo que nos está poniendo es todo el código por aquí y ni siquiera lo vamos a poder previsualizar, así que muy importante que la activemos. Aquí yo realmente este caso de uso ya lo estuve haciendo, además en un vídeo que tengo en mi canal de YouTube de Academia Artificial, que por cierto si quieres estar a la última te recomiendo que me sigas por allí, ya que esto de las aplicaciones en concreto ya lo publiqué hace unos días por allí y oye, te adelanto que funciona perfectamente, pero para no hacerte spoiler te dejo el vídeo abajo en la descripción por si quieres ver más casos de uso. Uno que sí te quiero mostrar es cómo vamos a poder exportarlo, por ejemplo en Google Colab cuando queremos hacer script en Python, ya que Google Colab también es un producto de Google y hacerlo es cuestión de un clic. Para ello, este ejemplo también lo estuve haciendo en el vídeo que te he comentado antes y con un solo prompt, que realmente es este de aquí y como puedes ver no iteré absolutamente nada, me generó todo este código que ves por aquí, pero este al estar en Python no lo voy a poder visualizar, pero fíjate lo que tenemos aquí, exportar a Colab, así que yo si le doy un clic me pone que me está creando un cuaderno
y si le clico en abrir, pues ya lo tendríamos todo configurado. Al clicar en play podemos ver que nos pregunta si queremos pasar, por ejemplo, de Celsius a Fahrenheit, que pongamos esto, así que voy a copiar y voy a pegar y ya me pondría qué temperatura quiero convertir. Así que voy a ponerle 27 grados y si le doy un intro, pues ya me diría que serían 80,6 grados en Fahrenheit. Y ya al tenerlo en Google Colab, pues yo puedo clicar en compartir y enviárselo a quien yo quisiera y fíjate de qué forma tan rápida podemos hacer ahora todo esto. El nuevo modelo que veremos ahora cambiará la forma en la que buscas la información. Esta buscará en cientos de webs, analizando resultados y creando un reporte completo en automático. Y esto, hace tan solo unos días, lo abrieron gratuitos para todos. Y para verlo, vamos a volver a Gemini y desde aquí, para utilizar este modelo, podríamos simplemente clicar en Deep Research utilizando el modelo de 2.0 Flash o directamente sobre el selector podríamos clicar en este modelo de Deep Research. Yo, a darle un clic, pues ahora voy a poder hacer una búsqueda en profundidad en cientos de sitios web con todo el paso a paso que haría un humano, pero en automático. Aquí le podremos hacer preguntas como la que está en auge, como la de si la Tierra es redonda o plana. Así que yo lo voy a dejar así. Le voy a dar a enviar y fíjate como en cuestión de unos segundos nos acaba de poner aquí un plan de investigación para la web, que nosotros clicando en el más vamos a poder ver todo el paso a paso que va a seguir. En el caso que lo quisiéramos modificar, pues podríamos hacerlo simplemente clicando en este botón, pero como yo lo voy a dejar así, voy a clicar en empezar investigación y ten en cuenta que de esta función también la subí en el otro canal y le hice exactamente la misma pregunta. Así que vamos a ver si cambia de opinión. Bueno, mientras te estoy diciendo esto, puedo ver en el lado derecho todos los pasos que está siguiendo. Por un lado, pudiendo ver las búsquedas de los sitios web que está encontrando y qué está razonando. Aquí en el lado izquierdo, por ahora me pone que ha buscado en 35 sitios web. Pero si lo vamos dejando un rato más, pues vas a poder ver que este número va subiendo, ya que realmente va a hacer muchísimas búsquedas y muchísimo razonamiento en base a toda la información que esté viendo. Minutos más tarde, pues ya tendríamos todo el informe por aquí hecho. Además, quiero que tengas en cuenta una cosa, y es que si me voy al principio, en cada párrafo nosotros vamos a poder clicar en esta pestaña de aquí y vamos a poder ver todas las fuentes de información en la que se ha basado para decir esto. Y además esto se va a repetir con cada párrafo que nosotros veamos. Aquí del izquierdo a la derecha vamos a poder ver todas las fuentes de información, pero bueno, mirando la respuesta, vamos abajo del todo y como conclusión, tal y como me dijo en el anterior vídeo donde lo pregunté, me dice que claramente y con total tipo de evidencias, que por cierto todas están por aquí, la Tierra es un elipsoide irregular. Así que por aquí ya tendríamos toda esa reflexión final con todo este tipo de información y nuevamente, al igual que hicimos anteriormente, yo voy a poder clicar en exportar a documentos y ya lo tendría por aquí para seguir trabajando. Ten en cuenta que aparte de hacer investigaciones de afirmaciones, podríamos hacer otros casos de uso como que nos busque información de atajos de uso de ChatGPT, así como otros aplicativos prácticos que nosotros necesitemos. Y sabiendo esto, saltemos a algo un poco más creativo. No pienses que Google solo nos pone gratis funcionalidades que ya existían pagando, ya que han creado el primer modelo capaz de generar textos e imágenes en simultáneo. Y para poder verlo, tenemos que saltar a la plataforma de Google AI Studio. Otra herramienta que vas a tener abajo en la descripción, pero aquí voy a ir un poquito más rápido, ya que por aquí, justamente en el vídeo anterior a este, estuvimos viendo todo este modelo en detalle y con muchos ejemplos. Pero para poder ver de qué se trata, si no viste el vídeo anterior, aquí lo importante es que sobre la parte de Create Prompt selecciones el modelo de Gemini 2.0 Flash Image Generation, que es el que actualmente está como hot, y al tenerlo seleccionado, en el apartado de Output tengas elegido este que pone imagen y texto. Bueno, ya con esto vas a poder hacer una consecución de imágenes y editarlas como si fuera Photoshop, simplemente pidiéndole el cambio que tú quieras y sin tener que perder tiempo en saber cómo utilizar la herramienta. Vamos a ver rápidamente algunos ejemplos. Así que para ello voy a clicar en el más y desde aquí le voy a subir esta fotografía de Einstein que ya estuvimos probando, en donde si yo clico en abrir y le digo que colore esta imagen, al clicar en Run, pues ya lo tendríamos hecho en cuestión de 6 segundos. Yo ahora puedo ampliar, que como puedes ver la verdad es que está muy bien hecho y realmente parecería que esta es la fotografía original, y si me gustase el resultado pues también lo voy a poder descargar. Al igual que hacer estos cambios, pues puedo escribirle un nuevo prompt diciéndole que quiero un personaje a cuerpo completo, no le voy a especificar nada, a ver qué me hace, así que le voy a dar a Run y unos 3 segundos más tarde tan solo ya tendríamos este personaje de aquí, que yo ahora le podría decir algo como por ejemplo que con este mismo personaje me cree 10 poses distintas. Le voy a dar a Run y segundos más tarde pues ya tendríamos por aquí el personaje, pero podemos subirlo de nivel, ya que yo ahora le puedo decir crea una historia de 10 capítulos para un cuento infantil en donde el personaje va a una isla perdida. Bien, yo ahora le voy a dar a Run y aquí como puedes estar viendo me está escribiendo toda la historia como lo haría ChatGPT, pero al terminarla yo le voy a poder escribir lo siguiente, que quiero una imagen de cada capítulo.
capítulo y si le doy a Run, pues ya empezaría por el primer capítulo que se llama El mapa secreto, el segundo capítulo llamado Rumbo desconocido, bueno, aparece ahí un barco y ya por aquí fíjate en toda la consistencia de este barco y al fin y al cabo dibujos que van apareciendo, cómo realmente los personajes que aparecen guardan una consistencia a lo largo de toda la historia. Aquí de hecho ya he terminado después de unos 46 segundos y si te fijas en el personaje llamado Leo, pues vas a poder ver que es exactamente el mismo en todas las imágenes que tenemos por aquí. Con este modelo realmente te acabo de decir un par de ejemplos, pero podremos hacer muchísimos casos de uso. La verdad que se merecía el vídeo dedicado que te he recomendado antes y por ese vídeo pues vas a poder ver más casos de uso y cosas que podrías hacer. Ahora bien, ten en cuenta que a través de esta plataforma, más allá de utilizar este modelo que oye, está genial, se pueden hacer otras muchas cosas más, como por ejemplo clicar en Stream Real Time y aquí al clicar la cámara y seleccionar cámara vamos a poder tener una videollamada con la inteligencia artificial y además si clicamos en Screen le podríamos compartir pantalla de lo que nosotros estemos viendo para que nos asista con todas las cosas que nosotros necesitemos ayuda. Y es que esto es como si tuviésemos aquí al lado a una inteligencia artificial diciéndonos todo lo que tendríamos que hacer cuando tengamos alguna duda de algo. Esto tampoco te lo voy a mostrar ahora ya que no me quiero repetir y aquí tienes un vídeo dedicado con un montón de ejemplos y realmente esto de todo lo que he hablado en el canal posiblemente sea de las cosas más útiles. Vamos a terminar con otro modelo innovador llamado Gemma 3. Este rinde como los mejores modelos de la actualidad, pero a diferencia de esos, este es ligero pudiéndose ejecutar en tan solo una GPU, haciendo que la podamos instalar en local en prácticamente cualquier dispositivo. Pero antes de hacer eso, también lo vamos a poder probar gratuitamente desde Google AI Studio. Un modelo que podremos usar desde la misma interfaz que hemos visto antes, ya que aquí, donde pone modelo, en lugar de seleccionar este de las imágenes, si deslizamos hacia abajo, nos vamos a encontrar con todos los Gemma, entre donde tenemos Gemma 3 27B, así que le voy a dar un clic y ya desde aquí lo podemos probar para ver si el resultado nos gusta. Para ponerle un ejemplo, yo le voy a decir, dime las 30 mejores formas de ganar dinero por internet utilizando la inteligencia artificial y si le doy a Run, me pone por aquí que no ha podido continuar ya que yo realmente tengo entre los ajustes de seguridad que vamos a poder clicar desde aquí o desde este apartado, pues todo bastante subido como si fuese un menor, pero yo todo esto lo voy a poder apagar simplemente deslizando a la izquierda y ahora si le vuelvo a enviar el mismo mensaje, pues ya por aquí sí que me empezaría a hablar de formas de ganar dinero por internet. Estoy viendo que ya estaría escribiendo toda y además nos lo está organizando en diferentes categorías, como es creación de contenido, servicios de freelance, comercio electrónico, inversiones, así como otras oportunidades desde una dificultad fácil a difícil. Al terminar veo que me está poniendo también unas consideraciones importantes y yo realmente, como un modelo que me gusta, pues te voy a enseñar lo fácil que es instalarlo en local para que realmente lo puedas utilizar totalmente privado sin estar conectado a internet. Oye, si te vas de viaje y coges un avión, pues vas a poder seguir conversando con la inteligencia artificial. Para hacerlo, yo voy a estar utilizando esta plataforma llamada LM Studio, que con un solo par de clics nos va a hacer la instalación de una forma automática. De esta herramienta ya estuve hablando en el canal, en este vídeo aquí, en donde estuvimos viendo cómo podemos instalar en local prácticamente cualquier inteligencia artificial de forma sencilla, ya sean para textos, imágenes, vídeos o cualquier otra cosa. Así que como por ese vídeo ya expliqué esta herramienta junto a otras, voy a ir directamente a la instalación del modelo. Para ello voy a clicar en esta lupa de buscar y desde aquí, fíjate que si escribo Gemma, me van a aparecer todos los modelos de Gemma. El importante sería el número 3, ya que es el último, pero puedes ver que el número de billones de parámetros cambia, desde 27 hasta solamente 1. Aquí yéndonos a su página oficial, pues efectivamente nos pone todos esos modelos que tienen por aquí, siendo el número mayor el más potente, con 27 billones de parámetros, y el número menor, pues más pequeñito, con tan solo 1 billón de parámetros. Aquí también puedes ver el contexto que puede alcanzar este modelo, los idiomas en los que está y qué tipo de input le podemos dar. Yo aquí, por lo que veo, te recomendaría desde 4 billones de parámetros, ya que teniendo ese lo vamos a poder utilizar en nuestro idioma y en muchos más. Y además, volviendo a la plataforma, si seleccionamos ese, vamos a poder ver que tan solo pesa unos 3 gigas y medio. Sí que es cierto que es bastante más pesado que el de 1 billón de parámetros, que no llega ni siquiera a 1 giga, pero oye, si lo comparamos con los 27 billones, este pesa 15 gigas y además requiere que la máquina sea más potente, que de hecho esto es algo que te lo va a decir la propia plataforma. Así que yo ahora lo voy a instalar, pero antes, desde el apartado de mis modelos, voy a cambiar el directorio, ya que aquí puedes poner un disco externo para que no te ocupe nada de memoria. Yo así lo tenía, pero lo voy a cambiar ahora a mi ordenador, ya que realmente lo quiero siempre aquí. Así que voy a clicar
en los 3 puntitos, cambiar ruta y sobre el escritorio voy a crear una nueva carpeta que se llame LLM. Le doy a crear y clico en abrir. Permito el acceso y ya todo se me va a descargar en esa carpeta. Por lo que yo ahora cuando vuelvo al modelo y le clique en descargar, pues ya automáticamente me lo va a guardar ahí. Bien, y un minuto más tarde ya me dice por aquí que se ha completado, así que voy a clicar en cargar modelo y ya por este apartado podríamos ver que lo está cargando. Ya lo tendría en teoría, así que voy a escribir algo como por ejemplo hola, vamos a saludar primero, envío y ya como puedes ver, pues fíjate qué rápido contesta. Voy a ponerle ahora exactamente el mismo prompt que utilizamos con el modelo de los 7 billones de parámetros desde AI Studio, así que le voy a pegar aquí y clico en enviar. Y fíjate, la verdad es que va súper rápido, ya que realmente es un modelo que no requiere mucha tarjeta gráfica y como puedes ver, pues realmente funciona francamente bien. Y bueno, ¿qué te ha parecido que hayamos podido hacer todo esto de una forma gratuita? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo, el liderazgo no está en correr primero, sino en moverse por un propósito. Estamos en una época en donde parece estar todo inventado, pero no se trata de ser el primero, sino de ser inolvidable.